semana realmente excepcional, un momento excepcional en la vida democrática o para la vida democrática de la República Dominicana, con unas elecciones en medio de una pandemia, algo inédito, valiente y que contó con el respaldo de la ciudadanía, y le atribuyó un éxito a la Junta Central Electoral, a todo ese equipo estupendo que trabaja en la Junta Central Electoral. Pero queremos recordar en este primer bloque, también mencionando que Ready para Exportar, como siempre, estará aquí en Metrópolis con Tayana Mora Ramis, más los reportajes de Lisette Herrera Bisonó, esta vez con el voto en el exterior, su experiencia en Madrid. Pero también se cumplió un aniversario más del suicidio de don Antonio Guzmán Fernández. El gobierno de Antonio Guzmán Fernández ha resultado inolvidable para la República Dominicana, primero por las características de su mandato, por las condiciones que lo llevaron al poder, todos los obstáculos que tuvo que vencer. Después de 12 años de gobierno balaguerista llega don Antonio Guzmán Fernández para terminar con la violación a los derechos humanos, para ordenar el regreso de los exiliados y abrir las cárceles, para intentar minar todo ese aparato militar absolutamente corrompido, viciado, autoritario. Y son de los detalles que en la actualidad muchas generaciones han olvidado, y ese es el mérito de ese gobierno de don Antonio Guzmán Fernández. Pero ¿qué ocurre? No pudo finalizar de manera tranquila, no pudo finalizar como se merecía su gestión. Las pugnas internas dentro del Partido Revolucionario Dominicano, las amenazas a posibles apresamientos de la familia presidencial, del presidente, de la primera dama de entonces, de la familia completa, fueron características de esos días finales antes del cambio de mando. Pero aparte de eso, y siempre lo ha dicho su familia, don Antonio Guzmán Fernández estaba en una situación personal difícil, quizás motivado por todo eso, y era una situación depresiva, como en una ocasión dijo René Clam, la compañera de vida de Antonio Guzmán Fernández en segundas nupcias. En esa época no se conocía como se conoce ahora lo que significa tener una depresión y la dimensión de esa dolencia. Pero finalmente don Antonio se suicida en Palacio, en un baño de Palacio. Y en ese entonces debe haber decenas de explicaciones de lo que significó aquello, de quiénes estaban, quién regaló el arma, cómo fueron los días antes. Pero había un joven periodista, que hoy es un periodista adulto mayor, muy pugnaz, un profesional de verdad combativo, conflictivo, porque enfrenta y dice a veces lo que no se quiere que se diga, porque cuando hay una percepción de manada y que todos debemos hablar lo mismo, ser independiente irrita. Y ese joven periodista que laboraba en el Caribe es José Báez Guerrero. José Báez Guerrero, el interés del periodista, el interés del investigador, el interés de la juventud y de además muy cercano a esos grupos de pensamiento, el muchachito que oía las conversaciones de los eruditos de entonces, comenzó a notar todo. Él estaba ahí con Rudy González, porque don Germán Emilio Orniz Huascú no pudo ir, el director del Caribe, y esos apuntes que aparecieron años después sirvieron para una biografía que cualquier persona que quiera conocer ese episodio de la historia dominicana debe buscarla, la biografía de don Antonio Guzmán Fernández, que hace José Báez Guerrero. Y hemos querido para este aniversario que José, un viejo amigo, muy apreciado profesionalmente también, a pesar de los decires,
que José comparta con ustedes, comparta con nosotros en Metrópolis, en esta época especial, en esta época de pandemia y restricciones, sus recuerdos en ese momento. Adelante, José Báez Guerrero, y muchísimas gracias por compartir con nosotros y en este tiempo tu experiencia de hace muchos, muchos años. Gracias, José. Adelante. Muchas gracias, Carmen. Me encanta siempre estar aquí en Metrópolis, realmente uno de los mejores programas de la televisión dominicana. Mira, la biografía que escribí de Antonio Guzmán no fue un libro planeado, sino que yo estuve en el Palacio Nacional, yo era reportero del periódico El Caribe, pero cuando el suicidio de don Antonio ya me habían ascendido a editor, a ejecutivo de planta del periódico, pero esa noche del 4 al 5 de julio llamaron desde el Palacio a los directores de periódicos y resulta que don Germán Ornes estaba indispuesto con un problema de salud y entonces él llamó a Rudy González, que era el reportero encargado de cuestiones políticas en el Caribe, y a mí, para que fuésemos en lugar de él al Palacio Nacional. Cuando llegamos al Palacio Nacional, el vicepresidente Masluta y el general Inver Barrera, que estaban allá, nos informaron lo que había pasado y nos quedamos ahí esa noche, prácticamente desde la medianoche hasta poco después del amanecer, cuando fue juramentado como presidente Jacobo Masluta. Entonces, yo era corresponsal de periódicos internacionales, Rudy era corresponsal de prensa asociada, y yo me pasé toda esa madrugada tomando apuntes, llené 6 libretas de apuntes, y esas libretas se me extraviaron. Cuando aparecieron 30 años después, yo le hice el comentario a Bernardo Vega, que era vecino mío de oficina, teníamos la oficina en el mismo edificio, y le dije, mire, don Bernardo, yo he encontrado esto. Y entonces me dice él, pero transcribe eso, mira a ver qué tú haces. Entonces yo hice una transcripción de las notas que yo había tomado esa madrugada y se las mostré a don Bernardo. Y don Bernardo me dijo, no, José, tú tienes que agrandar eso, tú tienes que hacer una biografía de Antonio Guzmán. Entonces yo me puse a hacer las investigaciones, a buscar otros apuntes, a entrevistar muchísima gente, y salió ese libro que es la biografía del presidente Guzmán, que por cierto ya está de venta en Amazon también, que es una cosa, porque las 6 ediciones impresas que se han hecho están agotadas. Esa noche fue una cuestión del caray, pero yo quiero resaltar algo. Muchos detalles ya han sido debatidos, y es el rol que jugó esa noche Antonio Inver Barrera, que había jugado roles similares anteriormente en la historia dominicana, pero la persona que condujo todo, por su liderazgo, por su carisma, por su discreción, esa noche desde el Palacio Nacional para facilitar la transición y que el país se mantuviera en calma en esa madrugada tan terrible, fue el general Inver Barrera. De eso yo no tengo ninguna duda, y eso no es que me lo contaron, es que yo estuve ahí, toda esa madrugada yo estuve ahí. ¿Qué más te puedo decir? Fue un suceso realmente desgraciado. Don Antonio resultó que era un hombre excesivamente bueno. Parece que el peso de la manera no muy agradable en que terminó su gobierno lo agobió mucho, pero aparte de eso estaban también las intrigas de sus propios compañeros de partido, que le tenían una presión realmente increíble. Él tuvo una conversación con Joaquín Balaguer que cuenta Balaguer en sus memorias, que es una cosa realmente del caray. No creo que pueda realmente culparse a nadie de un acto que comete una persona para quitarse la vida. Yo creo que hay suficientes evidencias de que él estaba en medio de una depresión muy profunda, no solamente por la cuestión política. No creo que haya habido ninguna situación familiar, como mucha gente ha especulado, pero él se había caído
en la fragata Mella unos meses antes, se había roto un brazo. Él era un hombre realmente muy activo. Parece que también la edad que él tenía había contribuido a disminuir su potencia, su vitalidad, y eso también lo tenía un poco deprimido. Tenía unos dolores tremendos en el brazo que se rompió, que cuando se lo entablillaron y se lo enyesaron parece que no quedó muy bien. Y fueron celebradas con éxito las elecciones que habían sido pospuestas debido a fuerza mayor al estado de emergencia creado por la pandemia, que no solo afecta a la República Dominicana, afecta a la humanidad. Unas elecciones que contó con un protocolo que se cumplió, se intentó cumplir, y quien no accediera a las normas establecidas por la Junta Central Electoral, establecidas por las autoridades sanitarias, por la Organización Panamericana de la Salud, por la Organización Mundial de la Salud, corría el riesgo al que se exponía con ese contacto con las multitudes el día 5 de junio. Por la noche, la Junta Central Electoral compartió con la población el conteo preliminar, el resultado preliminar, dando ganador, resultando presidente electo Luis Abinader Corona. Durante todo un tiempo se estuvo calculando, durante la semana se estuvo calculando las diputaciones, las senadurías salieron perfectamente, y la Junta pudo ir comunicándole a la población el escrutinio conforme a las actas que llegaban desde las juntas electorales, 158 juntas electorales. Los votos que obtuvo el Partido de la Liberación Dominicana sin alianzas alcanzaron 1.352.841, para un total de 39.9%. Los votos del Partido Revolucionario Moderno, 1.998.420, para un 48.70%. El Partido Reformista Social Cristiano obtuvo 73.913 votos, para un 1.80%. El PRD, 97.651, para un 2.38%. El BIS, 0.40%, con 16.567 votos. El PUN, 19.972 votos, para un 0.49%. Alianza País, la alianza de Guillermo Moreno, el partido de Guillermo Moreno, que fue solo a las elecciones para las presidenciales, para senadurías y diputaciones sí estableció alianzas, pero para la presidencia no. Alianza País obtuvo el 0.96% de los sufragios, 39.458 votos. Partidos como País Posible, un 0.65%, el PRI 0.08% de los sufragios. Así siguió el número de
electores, quedando el Partido Revolucionario Moderno en primer lugar, luego de las alianzas, naturalmente, porque si hubiera sido sin alianzas, no alcanzaba el 50+1. Las votaciones se iniciaron tal y como dice la ley a las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y si las personas estaban en la fila, de acuerdo a una sentencia del Tribunal Superior Electoral dictada 18 horas antes, se le tomaba la cédula a las personas y podían votar hasta que se extendiera el asunto. El límite anterior, creado por una resolución de la Junta, que fue rechazada por el Tribunal Superior Electoral, era 5:30. La democracia se fortalece, el sistema electoral también se fortalece. La Junta Central Electoral, vapuleada en febrero, con la experiencia de marzo y con esta experiencia de julio, también puede exhibir un triunfo electoral realmente de la labor realizada tanto por la Dirección Nacional de Elecciones, la Dirección de Informática, la Dirección de Inspectoría, la Coordinación de Juntas, las 158 juntas que están en el territorio nacional, la Policía Militar, logística. Es un trabajo sencillamente extenuante, inmenso, que provee los resultados y las satisfacciones pertinentes. Es importante señalar que no es lo mismo hacer la ley que verla aplicar. Cuando se hablaba como el remedio para que los partidos pequeños pudieran tener acceso a las curules, se mencionaba como una maravilla el voto preferencial y el método de Hond, y ese método causó el retraso para el cálculo en muchas juntas, en muchos colegios, y es atribuible posiblemente a la deficiencia de formación de los delegados políticos, a la deficiencia de los integrantes de los colegios electorales, tal y como dijo la presidenta de la Junta del Distrito Nacional. Al día siguiente, ya como algo inédito y que recordaba a los que tenemos más tiempo los traumas del pasado, al día siguiente el país pudo desarrollar sus actividades de forma habitual y normal. Hoy posiblemente pensemos lo arriesgado que fue exponer a millones de personas a este contacto, porque los aumentos de contagios por el COVID-19 ya son sencillamente preocupantes en nuestro país. Pero hay un detalle muy importante y es la participación en el exterior. La Junta Central Electoral hizo un esfuerzo enorme, un esfuerzo angustiante para que los dominicanos y las dominicanas pudieran votar fuera del país, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica. Y nuestra corresponsal estrella, Lisette Herrera Bisonó, que se encuentra en el lugar adecuado en el momento preciso, tiene este testimonio de lo que fue el voto en Madrid. Muchísimas gracias, Lisette. Y después de Lisette viene Ready para exportar con Tayana Mora Rames. Me acaban de informar que van a dejar votar hasta las 6. Estaba previsto que era hasta las 5. Ese es el ambiente ahí dentro. Veo que está tranquilo también. O sea, no es que en este colegio haya mucha presencia realmente. Gente rezagada que ahora es que va a votar. Se le toma la temperatura
a toda persona que entra y hay que usar mascarilla. Ustedes ven, realmente no hay fila para votar. Sigue llegando gente que le cogió lo tarde. Salió aquí sin empadronarse y pudo votar. Pues eso sí hay que reportarlo. Que saqué mi cédula jamás a la embajada. Yo no me estoy la vaca toda la vida. Así van llegando, ahí va corriendo uno de los últimos votantes que le cogió lo tarde. A unos minutos, ya faltan 5 minutos para que cierren las mesas y ya los delegados de los partidos están preparándose para lo que es el conteo del voto, esperando que se cierren las mesas para comenzar con el conteo. Cerradas las votaciones aquí en Madrid, cerradas totalmente, cerradas, ya. El colegio Ortega y Gasset cumplió como debe de ser. Bueno, y al final no me fui, me quedé esperando a que terminen de contar para ver que todo transcurrió con normalidad. Y aquí estoy esperando. Comenzaron a las 6 y algo a contar, entraron los delegados. Las puertas de este colegio se cerraron a las 6 de la tarde, como se era previsto. Realmente no había nadie llegando, no se devolvió a nadie. 7:20 de la noche y aún no terminan de contar. 7:30 de la noche. Acaban de informar que ya terminaron de contar las presidenciales, pero que faltan las diputaciones de ultramar. Así que al parecer falta todavía 1 hora de conteo aquí en este colegio Ortega y Gasset de Madrid. Pero hasta ahora todo tranquilo y bajo control. Se escuchan las campanas en la villa de Ubrique, un tañido constante de luces ya no se viste, para torear en el consenso y mediar entre los dos. Mi nombre es Jochi Calero. Tus ojos son 2 luceros, con tus cabellos en juego, encantadora mujer. Estoy con el versátil aquí. Hey, ¿qué es lo que es, mi gente? ¿Qué es lo que le habla el versátil RD oficial? Síganme en todas las redes sociales, que llegó el chamaquito que está quedándose con el dembow y el movimiento urbano en Europa. ¡Bra! Me quité. Versátil. ¿Qué tal? Eso es lo nuevo con el Mega, ya ustedes saben, mi gente. Bueno, ya son las 9:10. Se terminó aquí en esta mesa el conteo. Están firmando los delegados de las mesas y así que cero preocupación. Y hasta aquí mi reporte sobre las elecciones 2020 desde Madrid, España. Buenas amigos de Ready para Exportar y de Metrópolis. Hemos hablado mucho del potencial del sector servicio, pero también de las alternativas que tiene nuestra sociedad ante la crisis generada por la pandemia. Y por supuesto, las empresas de la tecnología de la información son claves para el presente, para el futuro de la República Dominicana. Tenemos con nosotros al presidente de la Cámara TIC de la República Dominicana, José Armando Tavares. Muy buenas, José Armando. Cuéntanos un poco, ustedes acaban de sacar un manifiesto hablando de las oportunidades que existen con las TICs para contribuir
a salir de la crisis y al desarrollo de la República Dominicana. Sí, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Y bueno, pues efectivamente aprovechamos esta situación en la que está el mundo para alzar la voz y hacer nuestra contribución. Porque efectivamente, si algo podemos aprender de las crisis, es que generan también oportunidades. Efectivamente, hay situaciones no deseadas por nadie. Yo, por ejemplo, tengo a mi padre enfermito por razones de edad, se le hacemos unas diálisis y obviamente cuando llega la pandemia nos asustamos, nos preocupamos y eso obviamente pues genera cierto nivel de sufrimiento, inseguridad, pero también debemos dar una mirada distinta a la pandemia para no quedarnos en esa parte negativa, en esa desesperanza, sino que podamos ver el futuro con optimismo y sobre todo que pongamos acción en el día de hoy para aprovechar este espacio de crisis para crecer. Y eso es lo que hemos hecho en la Cámara Dominicana de Tecnología de la Información y Comunicación, desde el punto de vista estatutario y como organización sin fines de lucro que aglutina el sector tecnológico nacional, pues aprovecha este momento ¿para qué? Para fijar posición sobre las oportunidades que ofrece la crisis para darse cuenta que la tecnología ciertamente puede ayudar no solamente a garantizar la continuidad de los negocios en sentido general y sobre todo las iniciativas empresariales y organizaciones de todo tipo, académicas, sin fines de lucro, las continuidades de ellas a través de la tecnología, sino que también podamos diseñar una nueva normalidad, un futuro, donde precisamente las tecnologías puedan ayudarnos a hacer crecer nuestras vidas y las diferentes facetas de la vida humana. Uno de los puntos que ustedes tratan en este manifiesto es apoyar al emprendimiento digital, o sea, más empresas que desarrollen, que innoven en la parte tecnológica. ¿Qué acciones tú crees que sean necesarias para esta parte? Sí, un elemento importante es abocarse a una agenda de transformación digital. Esto es con COVID y sin COVID. Ya desde de las últimas 2 décadas, cada vez más se hace conciencia a una escala nacional e internacional el hecho de que hay que transformarse digitalmente. Ahora ese es el gran término o concepto que se maneja, pero todo lo que hablaba el World Economic Forum con la 4ª revolución industrial, todo lo que se decía antes sobre estos procesos de automatización a lo interno de las organizaciones, hoy adquiere mayor relevancia. Entonces, primero hay que tener una agenda de transformación digital. Es decir, yo hago mi negocio en este formato tradicional, yo entrego servicios y productos de esta forma, por ejemplo, en el lado de la academia, yo enseño en las aulas, en los laboratorios, lo hago en este formato tradicional, hoy me tengo que reinventar. Y entonces, primero, definir una agenda. Esta agenda tiene que tener componentes. Uno de esos componentes de la agenda tiene que ser la virtualización de los servicios. Quizás no una virtualización total, prescindiendo de los otros canales a través de los cuales entregamos servicios y productos, pero estamos hablando de una nueva forma de multicanalidad, es decir, multicanales a través de los cuales mi cliente, al que yo sirvo, al que yo le entrego mi servicio, pues se beneficia de lo que yo puedo ofrecerle. Entonces es un elemento fundamental para garantizar el aprovechamiento efectivo de las TICs. Uno de los retos que tenemos es, como tú bien dices, la transformación tenía que ocurrir con o sin COVID, pero obviamente el COVID ha acelerado la necesidad de la transformación porque hay empresas que simplemente sin una vía virtual no podían operar, como las universidades o las escuelas, por ejemplo. Pero como siempre se dice que América Latina en general siempre hacemos catch up, siempre estamos por detrás y lo que queremos es adaptarnos. No nos basta con usar Zoom para dar clases, tenemos que innovar en la forma
lo hacemos porque así que nos vamos a integrar a la economía global. Sí, no, efectivamente tocaste elementos interesantes. Número uno, a veces la condición de los países de América Latina de ser followers, es decir, de ser seguidores. Eso, hay un elemento natural ahí, o sea, por la forma en que está organizado el proceso de innovación a escala global. Es decir, los grandes centros de creación de tecnología y difusión de las mismas no están en América Latina, están ciertamente en Estados Unidos, en Europa, y los grandes research centers, los centros de innovación que producen realmente esos grandes cambios no están localizados ni siquiera geográficamente en América Latina. Ahora, yo quiero señalar que ciertamente en la región, gracias al talento humano tecnológico, hemos tenido obviamente experiencias impresionantes, es decir, en unicornios o empresas que llegan a tener un valor de mercado de más de $1 millón de $1.000 millones, han estado en Argentina, en Colombia, etcétera, con procesos de innovación muy interesantes. De hecho, Duolingo, para poner un ejemplo, que es un emprendimiento de enseñanza de idiomas, fue creado en América Latina por un latino, por una persona latina. Entonces, una cosa es el emprendimiento tecnológico. Ahora voy al segundo elemento que tocaste. Y otra cosa es la tecnología como soporte del emprendimiento. Que el emprendimiento no es netamente tecnológico, porque, por ejemplo, un delivery, una nueva forma de hacer delivery, llevar un producto, un objeto o cualquier cosa de un punto a punto, ¿verdad? Lo que es el sector de la mensajería, de la logística, más que todo. Bueno, pero que sin tecnología eso no fuera así. Por tanto, por ejemplo, el sector financiero. O sea, la banca cada vez más, el sector financiero es cada vez más un negocio no tecnológico, pero altísimamente tecnológico, porque no podría existir el negocio financiero sin la tecnología en sus diversas formas. No solamente tecnología digital, sino también tecnología electrónica a través de los cajeros y las diferentes cosas que se van inventando para ese servicio. Entonces, claro, la mirada de seguidor y la otra mirada de que efectivamente la tecnología no solamente es tecnología para tecnológicos, sino hay tecnología para todos los sectores de la economía nacional e internacional. Pero esa innovación tecnológica es lo que transforma, porque si fuera por el servicio, por ejemplo, nosotros teníamos los colmados con delivery muchísimos años antes, por ejemplo, de que hubiesen todas estas apps de delivery, pero sin el apps no fue un fenómeno internacional como lo es ahora. Exacto, es lo que tú dices, o sea, el proceso tradicional que funciona, muy eficiente el delivery del colmado, muy eficiente, pero la tecnología le agrega valor a ese modelo tradicional, lo reinventa y lo lleva obviamente a un siguiente nivel. Correcto. Sí. Y tú hablaste por la necesidad de que también, junto con las tecnologías, los otros sectores también innove, como en el caso de la logística. Y uno de los temas que me viene a la mente es el tema del comercio electrónico, que aunque siempre pensamos en tecnología porque se da con una plataforma electrónica, la plataforma electrónica hoy en día no es lo más difícil, es tener los sistemas de pago, es tener la logística de distribución. Esa es lo que hace que América Latina no esté, tal vez, y el Caribe no esté no pueda competir con un Amazon. Sí, sí. Por ejemplo, tú mencionaste un sector interesante del retailing, por el negocio de minoristas, como por ejemplo los supermercados. Aquí hay mucho emprendimiento. De hecho, Ryan Larraoui, que tiene súper en línea, no me acuerdo exactamente el emprendimiento de Ryan, fue contratado para llevar a todo el grupo Ramos en este proceso de comercio electrónico o e-commerce. República Dominicana, que se me quedó esa idea, está ciertamente, no es early adopter, no es de los primeros innovadores, pero ciertamente el comercio electrónico está creciendo, está en crecimiento. Y una cosa que le está agregando un buen turbo a ese crecimiento es el tema de la pandemia. Es decir,
esto va a ser un salto cualitativo y cuantitativo también. Se va a expresar en volumen de la economía hacia adelante en términos de negocios de ese tipo. Es decir, efectivamente el comercio electrónico utilizado de manera eficiente y eficaz en ese tipo de sector va a ser realmente garantía de crecimiento y de innovación para ellos. Y un factor que tal vez no se destaca como sector, pero seguro que está bien tomado en cuenta, es el tema de la seguridad, ¿no? Me ha extrañado que no he visto tantos casos, por lo menos de la gente que ha improvisado negocios informales online o con una combinación de online y offline, de deliveries. Ahora con la pandemia no he visto tantos casos de decir no me cumplieron o este tipo de cosas que hablan bien de este potencial, pero la ciberseguridad es uno de los temas que nos ocupa, que nos va a seguir ocupando. Sí, efectivamente, cuando tú decides virtualizar, por ejemplo, algún servicio que tú tienes, vamos a poner el ejemplo de eso, o sea, que el supermercado La Cadena dice que va a tener supermercado La Cadena en línea. Plaza Lama lo tiene, supermercado La Cadena seguro que lo tendrá, no lo he visto, no he visto el portal. Uno de los grandes temas que impiden que experimentemos un crecimiento más progresivo del que tenemos, ese es el miedo. Es decir, la confianza, más que todo. Vamos a ponerlo así, imposible, la confianza. Es decir, yo voy a entrar a esta plataforma, voy a poner mi tarjeta de crédito, yo voy a hacer una transacción, voy a comprar un producto, me va a llegar, me van a hackear la tarjeta. Este es ahí el seguro. Es decir, hay unos estudios que están ahí en la red que habla, por ejemplo, de que en un momento dado, ya eso está cambiando, pero hace unos 5 o 6 años, era interesante ver la cantidad de volumen en términos de comercio electrónico con tiendas virtuales, pero no dominicanas, sino en Estados Unidos. Es decir, la gente sentía más confianza comprando en Amazon que comprando en Corotos. Y ojo, también hay diferentes modelos, porque tú puedes tener un portal de ventas en línea, pero al final la transacción a veces no es en línea, sino que tú lo que tienes es un escaparate con bellas fotos de tus productos, precio, tú puedes hacer la reserva, pero el pago siempre tiene que ser un depósito. O tú tienes que ir a hacer una transferencia. Porque el pago en línea es también complejo. Es decir, que efectivamente las estrategias de ciberseguridad aplicadas al comercio electrónico, por ejemplo, es fundamental para generar confianza de los consumidores, para asegurar que los proveedores de servicios y productos realmente provean información de seguridad, generen climas de confianza y permitan que sus plataformas tecnológicas realmente estén aseguradas. Yo trabajo mucho con empresas que quieren exportar y uno de los retos, y también para el mercado local, es el tema de moverse hacia lo digital. Y hay muchas, y dependiendo de la generación, por supuesto, más dificultad. Y a veces tú sientes que las empresas tecnológicas y digamos que el empresario promedio no hablan el mismo idioma. Y no es simplemente hazme la plataforma, es cómo preparo el contenido, cómo tengo mi estrategia de marketing, etcétera. No es simplemente contratar a alguien con SEO, sino me tengo que involucrar en el proceso. ¿Cómo creamos ese puente? ¿Qué debemos hacer para crear ese puente? Bueno, los puentes se construyen sobre la base de hechos y resultados.
Yo creo mucho en eso. Es decir, asumir que efectivamente la tecnología es un componente estratégico y un factor clave de éxito. Debe de ser demostrado sobre la base de hechos, resultados. Sobre todo, los líderes tecnológicos tenemos que tener un pensamiento estratégico no tan técnico. Te lo dice un ingeniero. Yo soy ingeniero de sistema de computación. Toda mi vida, desde los 13 años, he sido un amante de la tecnología y de la ciencia. Y yo sé que muchas veces los ingenieros nos convertimos en muy técnicos y no sabemos vender el valor estratégico del conocimiento y la inversión en tecnología. Entonces, eso tiene que traducirse en indicadores de retorno a la inversión, tiene que traducirse en indicadores de crecimiento institucional, gracias, de reducción de costos. Entonces, esas cosas tienen que tabularse, tienen que calcularse y tienen que comunicarse de una forma efectiva para que, obviamente, la tecnología pase de ser un apoyo a un elemento fundamental, estratégico, a tomar en cuenta siempre a la hora de tomar decisiones. Sí, eso trae un tema de la data. Obviamente las empresas que hacen muchos negocios online proveen en los Estados Unidos y en otras sociedades, proveen mucha la data y eso nos permite a nosotros tomar decisiones. Y sería bueno que esas empresas que han sido las pioneras en las ventas online nos ayuden a suministrando data que sirva de estímulo y de inspiración a otros. Sí, 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 y también tomar esos como marco de referencia. Efectivamente, una de las grandes ventajas que tiene la virtualidad y los avances tecnológicos es que hay mucha data disponible que puede soportar cualquier análisis local o nacional, o sea, adaptar esa realidad a la realidad nacional y sobre todo a nivel de país podamos también, porque a veces los que tienen que tomar decisiones, los que tienen que emprender, los que tienen que tomar un camino, carecen también muchas veces de formación e información pertinente para hacer una valoración más justa. Yo a veces con mi equipo lo digo, o sea, a veces estamos hablando de un tema, en función de la data disponible yo tomo una decisión. Pero resulta que a los 4 o 5 días me dicen una cosa nueva. Entonces yo le digo, pero si ustedes me hubieran dicho eso, yo esa decisión no la hubiera tomado nunca. Me faltó ese dato, me faltó ese detalle. Y ese detalle, aunque tú que no es por nada malo, puede ser que se le escapó, que piensa que no es importante, pero hay que poner sobre la mesa la mayor cantidad de datos que permitan tomar las decisiones más inteligentes y que sobre todo ayuden. En este caso, obviamente, la tecnología es una realidad y la data que demuestra eso está ahí disponible para todos. Ese es uno de los retos. Tenemos tanta información que a veces darla para tomar decisiones inteligentes es difícil. Hay infocación, ¿verdad? Informaciones útiles, pero es parte del liderazgo discernir cuál es la información útil y cuál es, como dicen los trash, los gringos, o sea, qué es lo que es desperdicio y qué es lo que es útil que me ayude, obviamente, a tomar la decisión más inteligente. Okay. Estamos ante unas nuevas autoridades que vienen el 16 de agosto. Si la Cámara TIC mencionase, creo que ustedes mencionaron esos 5 puntos que son, y hemos ido tratando los diferentes, pero si mencionase esos 3 principales, porque hay una transformación que es a corto plazo, pero hay otra que es a largo plazo, como por ejemplo tener más entrenamiento de codificación desde primaria hasta secundaria y más, necesitamos más ingenieros y necesitamos, si queremos promover más ese sector en nuestro país. Eso es ya más a mediano plazo, pero es importante porque con un 4% de la educación tendríamos que tener más niños codificando, ¿verdad? No, efectivamente has dicho una cosa importante. O sea, talento es uno de los elementos de altísima prioridad. Y bueno, obviamente en los procesos de educación preuniversitaria los ciclos son más largos. Pero la idea es que, por ejemplo, ahora en esta nueva realidad que iniciará el 16 de agosto, estaba escuchando esta mañana una entrevista que le hicieron a Roberto Fulcar, me alegró el hecho de que van a transformar la educación para que sea más técnica.
Técnica significa que en 3 años, a través del ciclo técnico de secundaria, podamos tener una gran cantidad de jóvenes en diferentes áreas técnicas, pero sobre todo en el área que nos interesa a nosotros, a ti y a mí, en el área de redes, en el área de informática, en el área de desarrollo de software, en el área, ahí tener una masa crítica de talento. Sin talento preparado, formado, en cantidad y calidad suficiente, no podemos avanzar. 2, la parte, obviamente, de la conectividad. Es decir, tenemos que garantizar que la mayor cantidad de la población, ojalá toda la población, tenga acceso a Internet y un acceso a Internet de calidad a un precio económico, a un precio justo. Y entonces es fundamental ampliar cobertura, instalar la famosa fibra óptica nacional y sobre todo, tercero, una buena alfabetización del ciudadano. Hasta inclusive en prácticas de ciberseguridad, porque eso genera confianza. Ahora yo tengo un montón de anécdotas. Me llama uno de mis amigos y hermano de mi comunidad de la iglesia. Me llamó asustado porque él entendía que le habían hackeado su Zoom. Fue en el momento en que hubo una situación con Zoom de hackeo masivo a nivel global, porque creció de 10 millones de usuarios a 200 millones de usuarios en un mes. Y entonces yo no le pude responder a la primera llamada, y cuando yo le devolví la llamada, ya le había borrado la computadora, borrado el celular, y yo, wow, pero una cosa impresionante. Porque le generó mucha ansiedad, porque le mandaron un email amenazador, pero fue un phishing, o sea, mentira, no le habían hackeado. Entonces ya tú te das cuenta que mientras mejor formado esté la ciudadanía en sentido general, más confianza tiene sobre la tecnología, más uso de ella hace, no solamente para opinar y quejarse en las redes, sino que también para hacer cosas de valor, como invertir, comprar, vender, formarse, educarse, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora que estamos hablando de la reactivación económica y de los incentivos, debemos pensar cómo incentivamos a que las empresas tengan un canal digital, independientemente de que también tengamos otras vías, otros modelos de negocio. Correcto. Que por lo menos tengan un canal digital. Sí, yo creo que es una propuesta multicanal. Obviamente tendremos emprendimientos que son netamente digitales, pero eso es un pequeño sector dentro de la amplia gama. Todos los negocios, tarde o temprano, tendrán que tener una alternativa digital. Y ojo, quizás no es que el servicio como tal se entrega a través de un canal digital. Alternativas digitales pasan también por la parte comunicacional. Si las estadísticas que nos proveen Indotel y otras organizaciones nacionales son ciertas, la mayor cantidad de horas de ocio que invierte el dominicano o la dominicana, lo invierte en redes sociales, lo invierte en WhatsApp. Las encuestas dicen que el principal canal para un dominicano o dominicana promedio enterarse de lo que está sucediendo en el país es el WhatsApp. Ya ni siquiera son el Twitter, que normalmente se utiliza a veces o la aplicación de Diario Libre que te la baja, o la aplicación del día que te la baja, no. Es que el WhatsApp lo están utilizando más del 87% de la población diariamente. Y entre otras cosas, porque sabemos que el WhatsApp sucede de todo, es que por ahí que se traen de primera mano los acontecimientos. Mira, si el WhatsApp fuera más abierto, la cantidad de publicidad que nos llegara fuera algo, gracias a Dios, existen los controles y la gente tiende a tener un comportamiento más gregario en WhatsApp. Es decir, no, yo estoy en algunos grupos, lo que me interesa, mi grupo del colegio, mi grupo de la universidad, mi grupo de la iglesia, el grupo del trabajo, 4 o 5 grupos, pero yo no quiero estar en más grupos. Entonces, efectivamente, como tú bien decías, yo creo que no hay un tipo de institución, hasta los colmados, tú sabes, hasta los colmados tienen un número de WhatsApp, Entonces, por ahí hacen transacciones. O sea, por ahí tú haces un pedido por WhatsApp, el WhatsApp del colmado. Y entonces por ahí tú dices, mira, tráeme tal cosa. Y el tipo te dice, está bien, perfecto. Y te lo manda. Son tantos. Y tú se lo pagas al tipo que llegó. Sí, eso no que nos habla es un mercado increíble para seguir claro.
Claro, y emprendiendo. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. José Armando, muchas gracias por tu participación en Ready para Exportar y en Metrópolis. Esperamos, seguiremos tratando de estos temas y esperamos siempre seguir teniendo aquí a los amigos de la Cámara TIC. Gracias, Tayana, y cuenta conmigo siempre, ¿eh? Una amistad y cariño de siempre. Bueno, muchísimas gracias, y a ustedes muchísimas gracias por su sintonía con Ready para Exportar y con Metrópolis. Nos vemos la próxima semana.